Amigo mío, déjame preguntarte algo que puede sonar extraño en los primeros segundos, pero que lleva el peso de la eternidad. Estás ignorando a tres animales que la Biblia muestra cerca de ángeles. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios, en su soberanía, ha registrado en las Escrituras escenas donde aparecen ángeles, y a su lado, ciertos animales están presentes como testigos mudos de un juicio, una liberación o una advertencia? Cierra los ojos un momento e imagina el jardín del Edén tras la caída, cuando Dios colocó querubines con una espada llameante que giraba por todos lados para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Aquí estaba la serpiente astuta, que acababa de engañar a la humanidad. Ahora imagina un camino polvoriento en la tierra de Madián, donde un profeta llamado Balaam montaba su burro, y de repente el animal quedó atrapado, se apartó hacia el campo y luego se pegó a una pared, porque vio al ángel del Señor con la espada desenvainada, mientras el hombre no veía nada. Imagina también un pozo oscuro en Babilonia, lleno de leones hambrientos, donde Daniel fue arrojado. Pero un ángel cerró la boca de las bestias salvajes, y el profeta pasó la noche ileso, mientras los leones rugían como si estuvieran amordazados por una mano invisible. Tres animales, tres encuentros con ángeles, tres mensajes que la mayoría de la gente ignora por completo, y este abandono puede estar costando la salvación de millones de almas que caminan hacia la eternidad con una falsa sensación de seguridad. Después de décadas predicando ante multitudes en estadios llenos, en cruzadas donde he visto a miles entregarse a Cristo, y también he visto a muchos marcharse endurecidos, tras interminables noches aconsejando a hombres y mujeres con rostros marcados por la desesperación, debo deciros con toda urgencia que el tiempo se está acabando. Muchos acudieron a mí llorando, confesando que vivían una religiosidad vacía, que asistían a los servicios, cantaban himnos, incluso daban clases en la escuela dominical, pero en lo más profundo de sus almas estaban vacíos, engañados por una paz falsa que el diablo les soplaba al oído. Recuerdo a una señora que se arrodilló a mis pies tras un mensaje sobre la sangre de Cristo y dijo: «Pastor, cría a mis hijos en la iglesia, pero yo misma nunca me convertí realmente. Ignoré las advertencias que Dios me dio. Pensé que la serpiente del Edén era un cuento infantil. Nunca imaginé que mi terquedad fuera como la de Balaam. Pensé que los leones rugiendo eran solo problemas pasajeros». Esa noche, entregó su vida a Jesús de verdad, pero ¿cuántos no despiertan a tiempo? Te hablo ahora, directamente a tu corazón. Quizá vives de las apariencias, quizá te hayas acostumbrado a un evangelio domesticado, sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. La palabra de Dios declara en Proverbios capítulo 30, versículo 5, que toda palabra de Dios es pura y probada, y que cada detalle registrado tiene un propósito eterno. En Marcos capítulo 1, versículo 13, la Biblia narra que Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estuvo con las bestias salvajes, y los ángeles le sirvieron. Fíjate bien. Bestias y ángeles juntos, el Hijo de Dios en el centro y la presencia del tentador. Aquí estaba el prototipo de tu vida. Estás en el desierto de este mundo, rodeado de bestias espirituales, mientras los ángeles están listos para servir a quienes heredarán la salvación. Pero la pregunta que resuena en el cielo y en la tierra es esta: ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo, o estás ignorando las señales? El grave error espiritual que millones están cometiendo hoy, y que puede estar destruyendo tu alma sin que te des cuenta, es ignorar las advertencias que Dios ha codificado en estos tres animales. La serpiente, el burro y el león no son meros detalles narrativos, son profecías vivas. Son espejos de la condición humana ante la majestad de Dios y la realidad de los ángeles que ejecutan sus decretos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, esa vieja serpiente, llamada el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojada a la tierra junto con sus ángeles. Fíjate en que hay ángeles malignos siguiendo a la serpiente, así como hay ángeles sagrados que ejercen justicia divina. En Números capítulo 22, un ángel con su espada en la mano se interpuso en el camino del profeta desobediente, y el burro vio al ángel. Pero Balaam no vio nada. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 22, el rey Darío reconoció que Dios había enviado a su ángel y cerró las bocas de los leones. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien puede devorar. Y al mismo tiempo el Salmo 34, versículo 7, nos asegura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera. El mismo escenario: leones y ángeles, peligro y protección, juicio y liberación. ¿Qué vas a hacer con esta información?
Lo tratarás como una curiosidad teológica o te postrarás ante el Dios que te está hablando ahora mismo. Los detallaré uno a uno, empezando por la serpiente, y te pediré que no desvíes la atención, aunque la carne quiera huir del enfrentamiento. La serpiente del Edén no era un simple reptil. Detrás de ella estaba la propia personificación del mal, el querubín caído, Satanás, que se transformó en un animal para engañar a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la serpiente era la más astuta de todas las bestias del campo. Cuestionó la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Dios. Y hasta hoy la serpiente susurra en los oídos de la humanidad las mismas insinuaciones venenosas. Hizo que Eva dudara de la bondad de Dios, sugiriendo que ocultaba algo, que la desobediencia traería una sabiduría especial, que no habría muerte. ¿Y cuántos millones viven hoy en día así, creyendo que pueden jugar con el pecado sin sufrir las consecuencias? Que la misericordia de Dios es una licencia para vivir en el barro, que el infierno es un mito medieval, que la Biblia es un libro anticuado. La serpiente moderna se arrastra por las universidades enseñando que no existen absolutos morales, a través de telenovelas y series que glorifican la inmoralidad, a través de letras de canciones que exaltan el hedonismo, a través de filosofías de autoayuda que dicen que eres tu propio Dios. Y lo peor es que también asiste a los púlpitos, disfrazada de ángel de luz, predicando un evangelio sin cruz, un cristianismo de intercambio donde Dios es un genio de la lámpara al servicio de sus caprichos. En el capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 14, Pablo advierte que el propio Satanás se ha transformado en un ángel de luz. La serpiente está cerca de los ángeles porque una vez fue uno, un querubín ungido, y ahora engaña a la gente haciéndoles creer que siguen la luz cuando en realidad siguen la oscuridad más oscura. He visto que esto pasa incontables veces. Un joven brillante, criado en un hogar cristiano, que asistía a los servicios religiosos, pero ocultaba conversaciones impuras en su móvil, que la serpiente decía que eran inofensivas, al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. Ignoró la voz de la conciencia, ignoró a los ángeles que Dios puso en el camino como centinelas, y se sumergió en una relación adúltera que destruyó su familia, su salud y su paz. Cuando lo conocí, tenía los ojos hundidos y me dijo: «Pastor, sabía que estaba mal, pero una voz dentro de mí me dijo que no era nada grave, que Dios me perdonaría más tarde, que solo era una fase». Esa voz era la serpiente, amigo mío, y ha llevado a multitudes al abismo. En el capítulo 3 del Génesis, versículo 24, Dios colocó a querubines con una espada llameante para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Esa espada representaba la justicia divina que exige el pago por el pecado. Ningún ser humano podría cruzar ese camino sin que se derramara la sangre de un sustituto. Y la buena noticia es que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, rasgando el velo del templo y abriendo un camino nuevo y vivo, según Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Pero si desprecias esa sangre, si ignoras a la serpiente y sigues pecando voluntariamente, la espada llameante caerá sobre tu cabeza, y los mismos ángeles que ministraron a Jesús en el desierto serán instrumentos de ira, como leemos en Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, donde Jesús envía a sus ángeles a reunir de su reino todas las piedras de tropezo y obreros de iniquidad, y arrojarlos al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, tómate un momento y recúlmate. La serpiente ha inyectado veneno en tus pensamientos. ¿Has dudado de la suficiencia de la palabra de Dios? ¿Te has sentido atraído por filosofías mundanas que mezclan un poco de verdad bíblica con mucho fermento satánico? ¿Has justificado pequeñas deshonestidad, poca lascivia, pequeños odios, diciendo que es natural, que todo ser humano fracasa, que Dios conoce tu corazón? Sí, Dios conoce tu corazón, y precisamente por eso advierte en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el corazón es engañoso, desesperadamente malvado. La serpiente quiere que confíes en tu corazón corrupto en lugar de confiar en la palabra infalible. Quiere que llames bien y bien al mal. Quiere que te sientas ofendido cuando el Evangelio confronta tu pecado. Quiere que huyas del arrepentimiento y abraces una gracia barata. Pero la gracia de Dios no es barata. Costó la sangre del amado Hijo. Y si estás escuchando este mensaje ahora mismo, es porque los ángeles de la misericordia siguen sosteniendo la espada, dándote una oportunidad más, un aliento de vida, un instante para arrepentirte y vivir. El segundo animal cerca de los ángeles es el asno de Balaam, y este relato es tan impresionante que muchos incrédulos se ríen de él, pero quienes tienen discernimiento espiritual tiemblan ante su profundidad. En Números capítulo 22, Balaam era un profeta que conocía a Dios.
pero su corazón amaba la recompensa de la iniquidad. El rey Balac de Moab le ofreció riquezas para maldecir a Israel, y Dios le dijo claramente a Balaam que no fuera. Balaam insistió, volvió a preguntar, y Dios le permitió ir con los príncipes, pero su ira se encendió por el corazón terco y codicioso del profeta. El ángel del Señor se interponía en el camino como adversario, con su espada desenvainada en la mano. El burro vio al ángel, y se apartó hacia el campo, luego se pegó a una pared y finalmente se tumbó bajo Balaam. Ciego por la rabia, golpeó al burro 3 veces. Entonces Dios abrió la boca del burro, y ella habló con voz humana. ¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Y lo más asombroso es que Balaam, en un estado de obtundación espiritual, respondió al animal como si fuera lo más normal del mundo. Solo entonces Dios abrió los ojos, vio al ángel, y cayó de bruces. Este animal mudo habló, porque Dios quería detener a un hombre que corría hacia la perdición. El burro representa las voces humildes, los instrumentos improbables, las advertencias que Dios pone en tu vida y sobre las que pisas con botas de orgullo. ¿Cuántas veces ha usado Dios a un niño para decirte algo que despreciabas? ¿Cuántas veces una enfermedad te ha obligado a dejarlo y te has rebelado en vez de buscar la cara del Señor? ¿Cuántas veces un compañero de trabajo, un vecino, un desconocido en el autobús te ha dicho una palabra que claramente era un mensaje del cielo, y tú lo has ignorado? La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios usó medios endebles para confundir a los fuertes. Moisés, que tenía dificultades para hablar, fue enviado al faraón. Una mula habló con un profeta. Debemos abater el tandan mobartere de fi. Un gallo graznó para recordarle a Peter su negación. Y hoy, Dios puede estar usando esta predicación para hablarte. Y si endureces tu corazón como Balaam, la espada que estaba en la mano del ángel puede volverse contra tu alma. Balaam es el símbolo del creyente que intercambia la fe, que usa el nombre de Dios para obtener ventaja, que está más interesado en la prosperidad terrenal que en la eternidad, que ama el salario de la injusticia. En el versículo 11 de Judas, los falsos maestros se comparan con Balaam, que cayó en errores impulsados por el beneficio. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo porque algunos siguieron la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner un obstáculo ante los hijos de Israel, llevándolos a comer cosas sacrificadas a ídolos y a practicar la inmoralidad sexual. Mira a dónde lleva el corazón de Balaam. No solo amaba el dinero, sino que enseñó a otros a pecar para agradar al rey enemigo. Del mismo modo, hoy en día, hay predicadores que enseñan que está bien prostituirse con el mundo, que todos los caminos conducen a Dios, que lo importante es ser feliz. Son burros que no hablan, son ciegos guiando a los ciegos, y ambos caerán en el abismo. Pero el verdadero burro de Dios, la voz fiel que Él usa, puede ser despreciado por ti. Quizá tu madre, ya anciana, arrodillada al amanecer, intercediendo por ti, sea ese burro. Quizá tu cónyuge, que te suplica entre lágrimas que vuelvas a la iglesia, sea la voz de Dios. Quizá un predicador desconocido en internet, un mensaje que apareció de la nada en tu feed, una canción gospel que sonaba en la radio mientras conducías pensando tonterías. Estos son burros de Dios, y los ángeles están por todas partes, contemplando la batalla por tu alma. No esperes que Dios abra tu boca como milagrosamente hizo con el culo de Balaam. Puede hacerlo, pero a la incredulidad le gustan los espectáculos, y Jesús dijo que una generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará ninguna señal salvo la señal del profeta Jonás. La señal ya ha sido dada, la muerte y resurrección de Cristo. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás pegando a los burros que Dios te manda? ¿Se enfadará con los instrumentos de advertencia? Balaam casi fue asesinado por el ángel, y fue solo porque el burro se perdió. Si no tienes un corazón enseñable, si eres de esos que no aceptan consejos, que siempre piensan que tienes razón, ten cuidado, porque la espada ya está desenvainada y el ángel está delante de ti. Y puede que estés entrando en el cañón sin verlo. El tercer animal es el león, y en este punto quiero que entiendas que la Biblia usa al león de doble manera, y su proximidad a los ángeles revela la tensión entre el juicio y la protección. En el capítulo 6 de Daniel, el profeta fiel fue arrojado a la guarida del león porque se negó a dejar de orar. El rey Darío se angustió y ayunó toda la noche, y por la mañana fue a la madriguera y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves continuamente, se ha librado de los leones. Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones, para que no me hicieran daño. Estaba el ángel cerca de los leones, neutralizando el peligro, porque Daniel era inocente ante Dios y confiaba plenamente en el Señor. Por otro lado, en el capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, el diablo se compara con un león rugiente, buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Jesús es presentado como el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 3 leones diferentes: el león físico de la guarida, el león espiritual maligno y el león divino y redentor. Los ángeles están al servicio del león de Judá, por lo que pueden cerrar las bocas de los leones terrenales y también resistir al león infernal. Pero el error que cometen muchos es ignorar la realidad del león rugiendo. Viven como si el diablo no existiera, o como si fuera un personaje de dibujos animados de cómic. El resultado es que bajan la guardia, descuidan la oración, la lectura de la palabra y vigilan contra trampas astutas. Y cuando el rugido del león resuena en forma de una tentación abrumadora, una crisis de fe, una persecución, una depresión que parece tragarse la esperanza, se desesperan y piensan que Dios les ha abandonado. Otros ignoran al león de Judá, quieren un Jesús domesticado, un cordero disecado que no exige transformación, que no enfrenta el pecado, que no exija que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Pero el mismo Jesús, que es el cordero, también es un león, y cuando regrese en gloria, los reyes de la tierra y los poderosos clamarán a los montes y las rocas para que caigan sobre ellos y los escondan del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, según el capítulo 6, versículos 15 a 17. La aplicación es directa a tu vida. Hay leones rugiendo a tu alrededor ahora. Quizás sea la enfermedad que diagnosticó el médico, y eso parece una sentencia de muerte. Quizás sea la deuda que sigue creciendo y te quita el sueño por la noche. Quizás sea persecución en el trabajo, donde te ridiculizan por tu fe. Quizás sea una adicción que ruge dentro de ti, exigiendo que te alimenten. Sabe que el mismo Dios que envió al ángel a cerrar la boca de los leones en Babilonia es el Dios que prometió estar contigo hasta el fin de los tiempos. El ángel del Señor no duerme. Acampa alrededor de quienes le temen. Pero si no temes al Señor, si tu vida es de independencia y rebeldía silenciosa, te estás expulsando del campamento. Y el león devorador merodea por los límites. La buena noticia es que Jesús, el león de Judá, ya ha derrotado a los principados y poderes, triunfando sobre ellos en la cruz, como ocurre en Colosenses capítulo 2, versículo 15. La victoria ya ha sido consumada, y Satanás es un león derrotado, cuyo rugido es puro farol para quienes están en la roca. Pero para quienes juegan con el pecado, sigue teniendo el poder de arrastrar almas al infierno. Y ahora, os pregunto con toda sinceridad, ¿estáis jugando con el león? ¿Te estás exponiendo deliberadamente a situaciones que sabes que despertarán tu carne y debilitarán tu fe? ¿Te alimentas de contenido sucio, compañía impía, filosofías anticristianas, pensando que eres lo suficientemente fuerte para no caer? La Biblia dice que quien cree que está de pie, que tenga cuidado de no caer. El orgullo precede a la ruina. Recuerdo a un pastor que conocí, un hombre elocuente, usado por Dios en milagros, pero que en secreto mantuvo una aventura extramatrimonial. El león rugió, la serpiente siseó, y él ignoró todos los burros que Dios envió. El final fue trágico. Escándalo público, suicidio y una iglesia herida. También recuerdo a un joven misionero en África que fue encarcelado en una prisión infectada por predicar el Evangelio. Estaba rodeado de leones metafóricos. La amenaza de ejecución, malaria, hambre, pero se mantuvo firme, y los ángeles de Dios lo mantuvieron de tal manera que los carceleros le pidieron que rezara por ellos. Salió con vida, y hoy su historia inspira a millones. La diferencia entre ambos es que uno confió en su propia fuerza y cedió el lugar al diablo, mientras que el otro se humilló bajo la poderosa mano de Dios y fue exaltado a su debido tiempo. Ahora necesito profundizar y revelar el error más profundo que hay detrás de estas 3 figuras. No se trata simplemente de ignorar a la serpiente, al burro o al león, como si fueran lecciones morales separadas. El núcleo de la condenación eterna es el rechazo silencioso de Dios, la religiosidad no transformada, la ausencia de un arrepentimiento genuino que desgarra el corazón y dé frutos dignos. Muchos están dentro de las iglesias,
ya que la serpiente estaba en el Edén antes de la maldición, presente en el territorio sagrado, pero llena de veneno. Muchos son como Balaam. Conocen la teología correcta, tienen dones espirituales, profetizan y expulsan demonios en nombre de Jesús, pero el corazón nunca ha sido circuncidado, y el amor al dinero, los aplausos y el consuelo prevalece. Muchos son como los leones de Daniel, están en el pozo de la prueba, pero en lugar de confiar en el león de Judá, confían en su propia religión, en sus obras, en su bautismo en agua, en su membresía eclesiástica. Y Jesús les dirá en ese día: «Apartaos de mí, obreros de la iniquidad, porque yo nunca os conocí». Este es el pasaje más aterrador de toda la Biblia, que se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 a 23. No son ateos, no son satanistas, son personas que profetizaron, que expulsaron demonios, que hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero ellos no le conocían, y él no los conocía a ellos, porque nunca hubo una verdadera ruptura, una entrega incondicional, un nuevo nacimiento desde arriba. Nicodemo fue un maestro en Israel, un fariseo ejemplar, que conocía las Escrituras de memoria y seguía la ley al pie de la letra. Sin embargo, Jesús le miró a los ojos y dijo: «Si no se vuelve a nacer, no se puede ver el reino de Dios». En Juan capítulo 3, versículos 3 a 7, el Señor deja claro que el nuevo nacimiento no es una obra humana, sino un acto soberano del Espíritu Santo en respuesta a la fe y al arrepentimiento. Nicodemo necesitaba reconocer que toda su religión eran harapos sucios ante la santidad de Dios. Necesitaba mirar a la serpiente levantada en el desierto, como Jesús mismo mencionó en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. En el desierto, cuando los israelitas pecaron, Dios envió serpientes ígneas que mordieron al pueblo, y muchos murieron. Moisés intercedió, y Dios le ordenó hacer una serpiente de bronce y levantarla sobre un poste. Todos los que fueron mordidos y miraron a la serpiente de bronce fueron curados. Jesús dijo que él mismo sería elevado en la cruz como esa serpiente. Hizo una maldición para nosotros, para que quien crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. La serpiente de bronce era el animal que traía la sanación, y a su lado estaban los mordidos y los salvados. Hoy, la serpiente viviente, el diablo, sigue mordiendo, pero la serpiente de bronce, Cristo, resucitó en el Calvario para que sea sanado de la mordedura venenosa del pecado. Este es el mensaje central de la historia humana. El Edén tenía el árbol de la vida, la serpiente y el ángel con la espada. El desierto de Moisés tenía a las serpientes de fuego, a la serpiente de bronce como salvadora y a los ángeles guiando al pueblo hacia la tierra prometida. La guarida de Daniel tenía como testigos a los leones, el ángel y el profeta. El camino de Balaam tenía al ángel, al burro y al testarudo profeta. En cada escena, la humanidad se enfrenta a una elección: arrepentirse y mirar al remedio divino o ignorarlo y ser cortada por la espada. Y aquí está el meollo que muchos no entienden. Los ángeles son ministros de Dios, pero no sus salvadores. El ángel que custodiaba el árbol de la vida no podía dar vida eterna a nadie. Simplemente protegía el paso. El ángel que detuvo a Balaam no pudo cambiar el corazón del profeta. Solo llevaba la espada. El ángel que cerró la boca de los leones no pudo salvar el alma de Daniel. Simplemente preservaba su vida física. La salvación del alma es exclusivamente por la gracia de Dios, a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Y ningún ángel, ningún animal, ningún ritual, ningún sacramento puede ocupar este lugar. La Biblia es clara en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Ahora, quizá estés diciendo: pero creo en Dios, creo en Jesús, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, creer intelectualmente no es la fe salvadora. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios también creen y tiemblan. La fe salvadora es una confianza viva, que actúa con amor y se manifiesta en obediencia y entrega total. Muchos creyeron en Jesús durante su ministerio terrenal, pero no lo confesaron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos hoy desean los beneficios del Evangelio, pero no quieren el señorío de Cristo. Quieren el cielo sin santificación, quieren perdón sin arrepentimiento, quieren bendición sin la cruz. Esto no es cristianismo bíblico, es paganismo con una apariencia cristiana.
Y temo por muchos que cantan canciones hermosas y rezan largas oraciones, pero nunca se han visto pobres de espíritu, hambrientos y sedientos de justicia, llorando por sus pecados y los pecados del mundo. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No venía por los sanos, sino por los enfermos. Te reconoces enferma. Reconoces el veneno de la serpiente que corre por tus venas. Reconoces la terquedad de Balaam, que tan a menudo prefería el beneficio al amor. ¿Reconoces el miedo al león que te hizo callar cuando se suponía que debías testificar? Si no te ves así, mi alma llora por ti, porque el gran médico es rechazado por las mismas personas que se consideran saludables. Ha llegado el momento de un testimonio que me conmovió, y que espero que te conmueva a ti. Conocí a un hombre llamado Armando, un ingeniero exitoso, un ateo convencido, que se burlaba de la fe de su esposa. Había estado rezando por él durante 27 años. Una noche tuvo un sueño vívido en el que estaba en un desierto y 3 bestias le rodeaban. Una serpiente gigante con ojos de fuego, un burro que le miraba con una tristeza inexplicable y un león que rugía ferozmente. Intentó huir, pero quedó paralizado. De repente, apareció un ángel de estatura colosal, con una espada en la mano, y los 3 animales quedaron inmóviles. El ángel le miró y dijo: «Tu alma será requerida de ti esta noche». Se despertó bañado en sudor, gritando: «Jesús, sálvame». No sabía cómo rezar, pero esas palabras salían de lo más profundo de su ser. A la mañana siguiente, buscó a su esposa, se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Me contó esta historia entre lágrimas, y pude ver la transformación radical. Dejó su vida anterior, empezó a estudiar la Biblia como estudiaba proyectos de ingeniería, y pronto empezó a predicar en las plazas. Armando murió 5 años después, de un infarto, pero su funeral fue un servicio religioso. Lo ignoró durante décadas, pero la misericordia le dio una última advertencia. Sin embargo, por cada Armando, ¿cuántos no reciben ningún aviso y bajan a Sheol como Balaam, con los ojos abiertos demasiado tarde? El camino de la salvación se expone con claridad solar: arrepentimiento, fe y entrega. El arrepentimiento significa un cambio de opinión, dar la espalda al pecado. La palabra griega metanoia implica una transformación radical en la forma en que pensamos y vivimos. El arrepentimiento no es solo remordimiento. Judas sintió remordimiento y fue a ahorcarse. Pedro sintió remordimiento, pero también lloró amargamente y se convirtió, y fue restaurado. El arrepentimiento es cuando dejas de poner excusas y confiesas: «He pecado contra el cielo y contra ti», como el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. La fe es la mano extendida que recibe el inmerecido don de la salvación. No es fe en tus méritos, en tu religión, en tu bondad. Es fe exclusivamente en la obra terminada de Cristo. Murió tu muerte para que pudieras vivir su vida. Él cargó con sus pecados en el árbol, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Se convirtió en una maldición para ti, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Fue resucitado al tercer día para su justificación, según Romanos capítulo 4, versículo 25. Y volverá a buscar a quienes le esperan, no a quienes se sienten cómodos con el mundo, sino a quienes anhelan su llegada como el siervo que espera que su amo regrese de la boda. La rendición total es la prueba de autenticidad. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por Cristo? No digo que tengas que venderlo todo e ir a un monasterio. Estoy preguntando si la disposición de tu corazón es tal que, si Cristo te lo pidiera, lo dejarías todo inmediatamente. Muchos ricos se marcharon tristes, porque el precio de la entrega era demasiado alto. Pero, ¿qué es tu alma en comparación con la ganancia de todo el mundo? Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36, ¿de qué le sirve a un hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma? ¿O qué daría un hombre a cambio de su alma? Esa es la pregunta que resuena en las cámaras eternas. Los 3 animales cerca de los ángeles son un tríptico profético. La serpiente recuerda el origen del pecado y la necesidad de un Salvador. El burro nos recuerda la terquedad que rechaza la advertencia. El león nos recuerda el peligro del abandono y la certeza de la victoria para quienes están en Cristo. Este es el momento de la decisión, y puede ser el punto de inflexión de tu existencia. No sé qué pasa dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Quizás se esté librando una batalla terrible en el aire, con ángeles y demonios luchando por tu alma. Quizá la serpiente esté bufando. Esto es fanatismo. Estás bien. No te preocupes. Quizá el burro intenta hablar y tu orgullo le golpea con el látigo de la procrastinación. Entonces lo veré. Mañana decidiré.
Quizá el león esté rugiendo mentiras. Es demasiado tarde para ti. Dios no te perdonaría. Tu pecado es demasiado grande. Pero la verdad del Evangelio es más fuerte que los rugidos y siseos. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7, leemos que si caminamos en la luz, como Él en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces lo hayas ignorado. No importa si te has burlado de los predicadores y has despreciado la Biblia. Si hoy invocas el nombre del Señor con un corazón arrepentido, serás salvo. Así dice la palabra del Dios que no puede mentir. Quiero ahora, en el nombre de Jesús, hacer una llamada urgente. Donde quiera que estés, no importa si conduces, para el coche. Si estás en la sala, arrodíllate, donde estés si puedes. Ya sea que estés en el trabajo, en el baño o en el dormitorio, cierra los ojos y céntrate en la presencia de Dios que lo ve todo. Has estado ignorando a los 3 animales cerca de los ángeles. Habéis descuidado la gran salvación anunciada por los profetas, confirmada por el Espíritu y sellada por la sangre de Cristo. Mañana puede que sea demasiado tarde. No tienes garantizado un respiro más. En cualquier momento, la espada llameante puede llegar, y los ángeles pueden ser enviados a cegar la tierra. Nadie sabe el día ni la hora. Pero hoy sigue siendo un día de gracia. Hoy, si escuchas la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. En los comentarios de este vídeo, escribe en mayúsculas, como sello público de tu decisión: entrego mi vida a Jesús. Escribe, yo creo. Escribe, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Este simple acto tiene un profundo significado espiritual. Cuando confiesas públicamente tu fe, superas la vergüenza, declaras la guerra a la serpiente, respondes al burro de Dios, estás rugiendo de vuelta al león infernal con la autoridad del león de Judá. Si no puedes escribir ahora, dilo en voz alta en la habitación: Jesús, te entrego mi vida. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de escribir, pero su confesión de fe resonó en el paraíso ese mismo día. Ahora, inclina la cabeza y recemos juntos una oración de rendición. No repitas solo con los labios. Habla desde el abismo de tu ser. Cada palabra es un ladrillo que construye un altar entre tú y el Dios viviente. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Confieso que he pecado contra ti y contra el cielo. Escuché a la antigua serpiente, creí en sus mentiras, pequé en pensamientos, palabras y acciones. Era terco como Balaam. Enviaste tantas advertencias, y yo las ignoré, llamé a tus mensajeros, continué con mi camino de destrucción. Temblé ante los leones del enemigo, y a menudo confiaba en mi fuerza en lugar de confiar en tu ángel protector. Hoy me arrepiento profundamente. Cambio de opinión y de dirección. Renuncio a todo orgullo, toda desobediencia, toda idolatría. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero que fue asesinado antes de la fundación del mundo, el león de la tribu de Judá que conquistó la muerte y el infierno. Creo que murió en la cruz por mis pecados, cargando con toda la maldición que merecía. Creo que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Ahora mismo, entrego mi vida por completo a ti, Jesús. Toma el control de todo. Mi mente, mi cuerpo, mis finanzas, mis relaciones, mi futuro. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Círrame con tu Espíritu Santo, y dame fuerza para vivir en la nueva vida, leyendo tu palabra, rezando sin cesar y reuniéndome con los santos, hasta el día en que te vea cara a cara. Muchas gracias, Señor, porque ahora ya no hay condena para mí. La espada llameante ha sido clavada en tu pecho, y puedo entrar en el santo de los santos por la sangre del pacto. Amén y amén. Si has rezado esta oración sinceramente, por el mayor poder del universo declaro que eres una criatura nueva. Las cosas viejas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. ¿Sabes qué pasó en el cielo mientras rezabais? Hubo una explosión de alegría, porque los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente. La serpiente fue aplastada bajo sus pies, porque la gracia de Cristo le dio poder para pisar serpientes y escorpiones. El burro de Dios, que quizá era esta predicación, o cualquier otra voz, cumplió su misión de advertirle. Y el león rugiente fue silenciado por el rugido del león de Judá, que ahora habita en ti por fe. Pero no dejes que esa llama se apague. Busca una iglesia que predique la palabra con fidelidad,
donde Jesús sea exaltado, se enfrente al pecado y el Espíritu Santo tenga libertad. Empieza a leer el Evangelio de Juan mañana, un capítulo al día. Reza a diario, aunque sean palabras sencillas. Busca el bautismo en agua como testimonio público de que has muerto ante el mundo y has resucitado con Cristo. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, compártelo con otros. Sé el burro de Dios en la vida de alguien. Escribe tu nombre, o solo tu inicial, en los comentarios para que podamos interceder por ti. Di: ora por mí, pastor, porque entregué mi vida a Cristo. Millones marchan hacia la perdición, porque ignoran exactamente estas 3 señales. Pero ya no estás entre ellos. Eres un heredero de la vida eterna, un colaborador de Cristo, un embajador del reino, y los ángeles son ahora tus compañeros siervos, enviados para ayudaros en vuestro viaje al Canaán celestial. Cierro con la última súplica, dirigiéndome directamente a quienes aún resisten. Amigo, no juegues con Dios. El tiempo de jugar ha terminado. La eternidad es demasiado larga para que te alejes de Dios. El infierno es un lugar real, donde el fuego nunca se apaga y la bestia nunca muere, preparado para el diablo y sus ángeles. No vayáis allí por orgullo, por terquedad, por amor al pecado que enferma y mata. Jesús tiene los brazos abiertos ahora, y esta vez es el Cordero quien extiende la mano, no el león enfadado. La corona de espinas era su forma de comprar su libertad. La lanza que atravesó su costado derramó agua y sangre, los 2 elementos que dan testimonio en la tierra, el agua de la purificación y la sangre de la expiación. En 1 Juan capítulo 5, versículo 8, hay 3 que testifican en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 coinciden en uno. Así como hay 3 animales cerca de los ángeles, hay 3 testigos de su herencia, el Espíritu que convence, el agua que purifica, la sangre que se resiente. ¿De qué lado estás? Escribe hoy: entrego mi vida, creo, acepto a Jesús. Comparte este vídeo y suscríbete al canal, ya que seguiremos proclamando estas verdades hasta que Él venga o hasta que seamos llamados a descansar. Que la paz de Cristo, que pasa por todo entendimiento, proteja tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y recuerda, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los que se rindan al señorío de Jesús. Amén.